Saludos hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir de su palabra. Y en esos tiempos estamos llegando a tiempos decisivos en que estamos en una disyuntiva en cual el ser humano tiene que decidirse por seguir el camino, la senda angosta o la senda ancha. Entonces, para empezar esta plática, voy a hacer una lectura bíblica que está en Apocalipsis 22:11, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Es decir que al tomar el camino del Señor, el Señor va a obrar en nuestras vidas, pero va a ser a una manera de un 50%. El Señor va a poner lo que a Él le toca, y el hombre, el Hijo de Dios, la mujer, hija de Dios, también tiene que poner de su parte lo que a ella respecta, porque va a ser como un 50% de cada lado. El Señor obra y el Hijo de Dios obedece. Para poner un ejemplo de cuando el Hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios? Es cuando Pablo está ante Félix y en Hechos 24:16 dice: por eso procuro tener siempre conciencia, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Es decir, que él en su fuero interno sentía paz, esa paz del Señor. Eso es por el lado del hombre, pero lo que es del lado de Dios, Él también va a hacer su obra. Voy a leer en Amós 7:7 y 7:8. Dice así: enseñóme así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel, no le pasaré más. Cuando se construye y llega a cierta altura el muro, le hacen, por decirle, como una auditoría a la construcción y ponen una plomada. Entonces lo que sirve la plomada es para saca a relucir antes del juicio lo que no está bien, y hay oportunidad de arreglarlo. Por ejemplo, si el hombre tiene alguna debilidad, entonces la palabra de Dios antes del juicio enseña por medio de su palabra cuáles son las áreas que hay que componer, que arreglar. Pero entonces el hombre también, cuando el Señor hace ver cuáles son los defectos, dice que el hombre tiene que poner lo que es de su parte. En Proverbios 24:27 dice así: apresta tu obra de afuera y disponla en tu heredad, y después edificarás su casa. En una versión más amigable, un lenguaje más moderno, dice: pon tus asuntos exteriores en orden, prepara lo que tienes en el campo y después edificas una casa. Es decir, no podemos estar en los caminos del Señor y atendiendo cosas que no tienen ningún beneficio espiritualmente. Es decir, en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que no podemos estar buscando al Señor, ayunando, orando
y teniendo problemas pendientes, problemas espirituales, teniendo cosas que nosotros mismos, nuestra conciencia, nos deja saber que no podemos seguir adelante. En 1 Corintios 11:28, hablando de esto mismo, dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Es decir, a la hora de llegar a la Santa Cena, nosotros como cuerpo de Cristo debemos de tener una conciencia limpia de que estamos bien delante del Señor, porque si no, es en vano lo que estamos haciendo, porque dice en Mateo 5:23 al 25, dice: por tanto, si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas allí que tienes tu hermano que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Procura hacer a tiempo las paces con tu contrario mientras vas por el camino. Es decir, el Señor está dando la oportunidad de seguir adelante, pero el otro 50% el hombre tiene que hacer lo que le corresponde. Y regresando a uno de los primeros versículos que cité, en Amós 7:8, dice: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no le pasaré más. Otras versiones dicen: no le toleraré más. Y otra dice: no le soportaré más. Es decir, que va a llegar un tiempo en que la jornada va a terminar, se va a terminar el ministerio de la reconciliación, va a ser ya sea que la persona que venga al rapto o la muerte primero, pero va a ser en la manera en que Dios está trabajando con el hombre, va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque dice, la frase que quiero recalcar dice: no le pasaré más, no le toleraré más, porque en Efesios 5:27 dice, hablando de Cristo y la iglesia, y los esposos y las esposas, dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo toda gloriosa, sin mancha, ni arruga o cosa parecida, sino por el contrario, santa e inmaculada. Es decir, que va a llegar un momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia, va a llegar hasta el proceso que tenemos de edificar nuestra casa, va a llegar a fin. Pero dice, hablando de la plomada, dice que la pared le van a poner una plomada, es decir, la relación que tiene el hombre en la tierra para arriba con Dios tiene que estar exacta, tiene que estar al punto. Y hemos escuchado en otras ocasiones que no es solamente la relación del hombre con Dios, sino que del mismo hombre con el hombre, del mismo hermano con su hermano. Entonces, por eso dice, para decirlo en unas palabras más comprensivas, ¿para qué vas a tomar Santa Cena si tenés problema con determinada persona? No importa que sea o no de cristiana, pero tu alma no está en paz con el Señor. Entonces, para referirnos a la relación del hombre con Dios, podemos citar la Amós 7, que habla del muro, pero para citar la relación que hay del hombre para con el hombre, en Lucas 3:5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Otra versión dice: todo barranco será rellenado y todo montículo y colina serán rebajados. Los caminos tortuosos se enderezarán
y los escabrosos se nivelarán. Es decir, la tierra, el hombre fue hecho de tierra, por eso se refiere ahí de la tierra. Dice que va a quedar parejo, no va a tener ningún defecto que sea para abajo o para arriba, sino que va a quedar a nivel. ¿Pero por qué? Porque en determinado momento, como le digo, no le pasaré más. ¿Pero por qué es esto que el Señor dice que a nosotros como iglesia no nos pasará más? Porque dice que cuando se estaba construyendo el tabernáculo de Moisés, dice en Éxodo 36:13, dice, hicieron 50 corchetes de oro y con ellos unieron las cortinas entre sí, de modo que el tabernáculo formaba un solo cuerpo. Otro, siempre en Éxodo 36, versículo 18, dice, hicieron 50 garfios de bronce, con los que juntaron la tienda, formando un solo cuerpo. Entonces es decir que nosotros, al llegar a la presencia del Señor como iglesia, vamos a ser solo un solo cuerpo. Y debemos de encajar bien como un cuerpo. Y el ejemplo más claro que tenemos está en Primera Reyes, libro primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7, cuando está hablando del templo de Salomón, en la construcción del templo de Salomón. Dice así, en la construcción del templo se emplearon piedras entalladas en la misma cantera, de suerte que mientras se construía el edificio, no se oyó un golpe de martillo, de hacha u otro cualquier instrumento de hierro en el templo. Es decir, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros vamos a alabar al Señor, como leí anteriormente, dice, cuando juntaron las cortinas, era solo un cuerpo, pero en estos tiempos nosotros estamos siendo tallados, estamos siendo moldeados a solas en nuestras casas, para cuando se llegue la oportunidad de juntarnos otra vez el cuerpo de Cristo a adorar, no haya ningún roce, no haya nada que interfiera, porque dice piedras entalladas en la misma cantera, es decir, en la cantera, allá en nuestras casas nosotros vamos a ser estructurados, vamos a ser formados, vamos a ser tallados, vamos a ser a la medida, y todos vamos a estar a la medida de un solo cuerpo, porque dice que cuando se construía el edificio no se oyó golpe de martillo o de hacha, es decir, encajaban de una manera tan perfecta. Entonces nosotros también debemos de encajar cuando nos volvamos a reunir cada quien en su lugar, pero es decir, el Señor haciendo su parte y nosotros también haciendo nuestra parte. Y ya para terminar voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, que dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos, otro va edificando encima, pero mire cada cual cómo edifica. Es decir, el Señor va a hacer su obra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de edificar nuestra casa, de ir sanando nuestro corazón. Tenemos que ir estudiando las Escrituras. Ahora que estamos solos en nuestras casas, tenemos la obligación de seguir creciendo espiritualmente. Entonces el Señor va a hacer su obra por un lado, nos va a bendecir, nos va a dar entendimiento, nos va a dar revelación. Es decir, la pared que está de Amós está siendo enderezada, y nosotros de la misma manera, al ir estudiando la Biblia, al ir orando y haciendo todo lo que sea relacionado con Dios, vamos, como dice en Lucas, que vamos a quedar parejos, vamos a quedar a nivel.
Y eso es lo que tengo para esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Amén.